Buenos días chicos, me alegra mucho tenerlos aquí en la clase. En esta oportunidad vamos a ver sobre los procesos cognitivos. Especialmente nos vamos a encargar de estudiar sobre la sensación y la percepción. Entonces, podemos comenzar mencionando que la psicología cognitiva va a ser una rama de la psicología que se va a encargar del estudio de la cognición. Entonces, la cognición va a incluir todo proceso mental que puede ser descrito como una experiencia de conocer y aprender un conocimiento. Es decir, un conjunto de procesos mentales que tienen lugar entre la recepción de estímulos y la respuesta a estos. Por tanto, va a incluir todos los procesos a través de los cuales se construye el conocimiento, el cual se desarrolla a partir de simples estímulos sensoriales. Asimismo, los estímulos sensoriales son transformados, elaborados, almacenados, recobrados y utilizados mediante una serie de procesos que son los denominados procesos cognitivos. Entonces, ¿qué entendemos por procesos cognitivos? Entonces, los procesos cognitivos son los conocimientos que se van adquiriendo por medio de los procesos cognitivos, que son los procesos relacionados con percibir, atender, memorizar, recordar, pensar y suponer. Y suponen la especial participación de áreas cerebrales que se van a encargar de organizar e integrar las funciones de otras regiones más arcaicas. El acceso a la información va a ser por medio de los sentidos a través de las sensaciones. Y la interpretación de esas sensaciones se va a hacer a partir de las percepciones. Entonces se puede decir que la percepción va a ser el primer proceso cognitivo. La psicología va a describir una serie de etapas interdependientes que van a definir diferentes momentos del procesamiento. Y estas etapas se pueden agrupar en dos situaciones. Primero, los procesos cognitivos simples y luego los procesos cognitivos superiores. Y en esta clase nos vamos a encargar de estas dos, la sensación y la percepción. Eso es lo primero que vamos a ver. Entonces, para ir adentrándonos a lo que es la sensación, vamos a ver estos dos videitos. Atento, porque si quieres descubrir cuál es la base del funcionamiento cerebral, tienes que ver este video. Sabemos que el cerebro registra y analiza forma, colores y estructuras, e incluso es capaz de darle un significado a todo ello. Pero, ¿cómo le hace para obtener toda esta información? Bueno, la respuesta no es tan sencilla. Primero, necesitamos saber que el cerebro requiere tener una estructura neuronal que entre información hacia él, la registre, se procese y posteriormente obtener un resultado que va desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Es aquí donde entran las sensaciones y las percepciones. Pero, espera, antes de seguir continuando, vamos a imaginarnos lo siguiente. Imagínate que vas caminando por el parque y de pronto te encuentras una estatua. La observas y al instante te haces la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si esa estatua tuviese un cerebro? Para tu suerte, volteas al suelo y te encuentras una varita mágica. La tomas y comienzas a leer las instrucciones que dicen lo siguiente. Esta varita mágica se puede utilizar para pedir un solo deseo. Después de eso, la varita quedará totalmente deshabilitada. Después de pensártelo algunos segundos, por alguna curiosa razón, decides otorgarle un cerebro a la estatua, con las mismas capacidades y las mismas conexiones neuronales al de un cerebro normal. Sacudes la varita y ¡abracabum! La estatua ahora tiene un cerebro en perfectas condiciones. Bien, llegados hasta este punto toca preguntar, ¿qué crees que pasaría con la estatua ahora que tiene un cerebro? ¿Tú crees que podría tener la capacidad de crear pensamientos iguales a los de nosotros? Bueno, dejaré la pregunta abierta mientras comenzamos con el video.
Aunque parezca un poco absurdo lo anterior, es obvio que la estatua, aun contando con un cerebro humano, no puede comportarse como uno. Incluso no llegaría más allá de solo tener las capacidades, pero nada más eso. Sería como tener un procesador de una computadora, y solamente el puro procesador. No podrías hacer nada con él por sí solo. Le faltaría, por ejemplo, una pantalla, el software, un teclado y muchísimas otras cosas más. Pero, ¿qué es lo que hace que el cerebro funcione para poder estimularse? ¿Acaso no podría interactuar con el medio ambiente? Bueno, finalmente, las conexiones del cerebro de la estatua están preparadas para recibir información, ¿no? Bien, pues es aquí donde entra el juego de las sensaciones y las percepciones. Para poder entender esto de manera sencilla, diremos que el cerebro requiere cuando mínimo dos cosas. En primer lugar, el cerebro ocupa un método de entrada del mundo exterior, algo que le haga saber cómo es el mundo. Por ejemplo, ¿qué color tiene el mundo? ¿Cómo se escucha? ¿Acaso huele a algo? ¿Cómo es que se siente? Y eso, amigos míos, son las sensaciones. Las sensaciones es todo lo que tu cuerpo capta y recibe del exterior hacia el interior. Por ejemplo, el escuchar este video, observar la pantalla y en conclusión es todo lo que pasa por tus sentidos. Algo que la estatua ni siquiera tenía, puesto que no contaba con nada que le hiciera saber cómo era el mundo de afuera. Por ejemplo, unos ojos, oídos, nariz, gusto e incluso el tacto. En segundo lugar, para poder interactuar con el ambiente que nos rodea, es importante que el cerebro haga una interpretación de lo que está recibiendo por los sentidos. Esto con el fin de darle un sentido a lo que está llegando. De esta manera, las sensaciones entran al cuerpo y después tu cerebro se encarga de darle una interpretación a todo eso que llega. Pero, ¿para qué ocupamos que el cerebro interprete lo que llega? ¿Acaso no es suficiente con poder recibir sensaciones del exterior? Bueno, si solo pudiésemos recibir información, seríamos como una caja de registros, en la cual llegaría la información y no mucho más que eso. La interacción sería realmente limitada y no seríamos mucho más que organismos con sensaciones, algo así como las esponjas marinas o los protozoos. Ahora que sabemos las dos cosas mínimas que se requieren para la estructuración del pensamiento humano, explicaré con lo siguiente. Al ver la siguiente imagen, tus ojos están recibiendo la luz que va desde la pantalla hasta tu córnea. Posteriormente, el nervio óptico recibe esas señales y las manda directamente hacia tu cerebro. Eso es la sensación. Después, tu cerebro hace una interpretación de eso que está recibiendo, diciendo, por ejemplo, esto es una pelota, tiene un color rojo, sirve para jugar, rodar e incluso para hacer ejercicio. Y si vamos más allá, incluso trae algún recuerdo o una experiencia con alguna pelota. Eso es precisamente la percepción, la interpretación que hace tu cerebro acerca de lo que está recibiendo. Entonces, las sensaciones y las percepciones son la materia prima del pensamiento humano. Son la base donde el cerebro agarra la información, la convierte para poder generar todo lo que conocemos, darle una estructura a todo el conocimiento y generar el lenguaje, los símbolos, los colores, las texturas y realmente todo lo que conocemos. Sin ellos sería imposible estructurar prácticamente el pensamiento, al menos como lo hacemos. Llegando hasta este punto quizá te estés preguntando, pero Y chicos, para poder complementar lo que acabamos de ver, vamos a ver este segundo videito que es más chiquitito, sobre también la sensación y la percepción. Sensación y percepción. Percepción son cualidades mentales básicas que el ser humano desarrolla. Sensación y percepción. La sensación y la percepción son cualidades mentales básicas que el ser humano desarrolla con la madurez cerebral. Dichas funciones son de gran importancia y también las poseen los animales. La sensación consiste en detectar algo a través de los sentidos o receptores externos como son la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, y también de los receptores internos de sensación como el movimiento, el equilibrio y el malestar.
Por su parte, la percepción se trata de un proceso constructivo por el que organizamos las sensaciones o estímulos capturados por los sentidos y los transformamos en formas dotadas de sentido. Por ejemplo, un estímulo de luz a un foco, de sonido a un ladrido, del olfato a un tipo específico de olor, de tacto a la sensación de frío y de sabor a dulce. El proceso de percepción se lleva a cabo de la siguiente manera. Un sujeto presta atención a su entorno. Dentro del mundo exterior, va a recibir un estímulo que será captado por los órganos sensoriales. Dicho estímulo será procesado por el cerebro produciendo un aprendizaje, motivación o expectativa y adquirirá una significación a través de las palabras. Dentro del proceso de sensopercepción podemos identificar tres fases. La detección, que consiste en capturar un estímulo. La transformación, en donde los órganos transforman la energía proveniente en señales. Y el procesamiento, donde el estímulo llega al cerebro y es interpretado. Dentro de nuestra vida cotidiana, vamos a percibir en función de nuestro aprendizaje psicosocial, de nuestras ideologías, creencias, valores y aprendizajes. Y la percepción también actúa de acuerdo a nuestro coeficiente intelectual y grado de salud de nuestros órganos. En conclusión, este proceso psicológico nos sirve para determinar la aptitud que tenemos de percatarnos de diferentes eventos, personas, situaciones y conflictos. Ves, tu micro está apagado. Ah, cierto. Gracias, chicos. Ya, entonces, como les comentaba, la sensación va a ser comprendido como un proceso psíquico-cognitivo mediante el cual un sujeto va a captar las cualidades aisladas de un estímulo a través de los receptores sensoriales. Entonces, el proceso sensitivo se va a dar a través de los órganos de los sentidos, siguiendo una cadena de eventos que van a iniciar con un estímulo externo. Podemos decir entonces que la sensación, como vimos en el video, va a tener una base anatomofisiológico, que va a comenzar precisamente con un estímulo. ¿Y qué es un estímulo? Entonces, son receptores sensoriales que van a tener células nerviosas especializadas que van a permitir al cerebro entrar en contacto con el medio ambiente externo e interno. Por tanto, son las terminales nerviosas que van a transformar los estímulos físicos o químicos, por ejemplo, como la luz, el sonido, etcétera, en impulsos nerviosos, que van a llegar al cerebro donde se va a procesar la información que transmite y se desencadena la respuesta del organismo. Entonces, podemos definir que el estímulo es un agente físico, químico, mecánico, que va a desencadenar una reacción funcional en el organismo. Además, un estímulo es la energía que produce una excitación en un órgano sensorial. Por ejemplo, la luz visible en nuestros ojos. Y la segunda base de cómo se va formando la sensación anatomofisiológicamente es la sección periférica, que va a ser la zona del sistema nervioso que va a estar especializado en captar diferentes estímulos. Entonces, para ir conociendo cómo se da a nivel físico, nivel fisiológico y anátomo de las sensaciones, vamos a ver sobre las modalidades de la sensación. Listo. Aquí vemos, ya está. La modalidad sensorial se va a entender, se va a referir a cada uno de los diferentes sentidos, conscientes o inconscientes, por los cuales se va a ir recibiendo la información sensitiva. Estas modalidades sensoriales se van a dividir en dos grandes grupos.
Las primeras van a ser las que tienen sus receptores en la superficie del cuerpo y van a recoger los estímulos externos, los llamados exterorreceptores, los que se encuentran aquí, en este tipo, el primero, esto de aquí, y que se van a encontrar, como mencioné, en la superficie del cuerpo. Y luego tenemos las que tienen receptores en los tejidos y órganos internos y que van a registrar los cambios que tienen lugar dentro del organismo. A eso los llamamos los interorreceptores, los que se encuentran aquí. Y luego la modalidad sensorial cinética va a ocupar una situación intermedia. Sus terminaciones periféricas van a estar distribuidas en los músculos y en los tendones que pueden servir para las sensaciones de movimiento y situaciones de los órganos del cuerpo y para determinar cualidades de los objetos externos. A eso los llamamos los propioceptores, los que se encuentran aquí, en segundo lugar. Entonces, cada modalidad sensorial va a constar de 3 elementos muy importantes. El primero es el receptor periférico, el que va a recibir el estímulo que actúa sobre él. El segundo, los nervios aferentes, que van a conducir la excitación a los centros nerviosos. Y tercero, las zonas correspondientes de la subcorteza y la corteza cerebral, en las que tienen lugar la elaboración de los impulsos nerviosos procedentes de los sectores periféricos. Entonces, ahondemos un poquito más sobre los grupos de las modalidades sensoriales, lo que tenemos en el Excel como tipo. Entonces, comencemos por aquí. El sistema exteroceptivo va a ser un conjunto de receptores sensitivos formado por órganos terminales sensitivos especiales que se encuentran distribuidos por la piel y las mucosas, las cuales van a recibir los estímulos de origen exterior. Y los nervios aferentes van a ser aquellos elementos que van a llevar la información sensitiva al sistema nervioso central. Entonces, este sistema exteroceptivo va a recibir estímulos externos al cuerpo que lo van a excitar, tales como el frío, el calor, la presión, el dolor. Estímulos que son recogidos por el sentido del tacto. Luego tenemos a la propiocepción, la que está aquí en el medio. ¿Y qué entendemos por ese sistema propioceptivo? Va a ser la capacidad que tiene nuestro cuerpo de saber la posición exacta de todas las partes de nuestro cuerpo en cada momento. Dicho de otra manera, a nuestro cuerpo le van a llegar diferentes órganos, desde las articulaciones y los músculos, de la posición exacta de estos mismos. De esta manera, en el sistema propioceptivo se van a procesar todas estas órdenes y se puede saber en qué posición exacta se va a encontrar nuestro cuerpo en cada momento. Entonces, este sistema va a interpretar entonces si es necesario reaccionar de manera inmediata, activando otros grupos musculares para evitar las lesiones o las caídas. ¿Y cuáles son las funciones sobre las que actúa la propiocepción? Principalmente son 3. Regular el equilibrio, coordinar los movimientos y mantener el sistema de alerta del cerebro. ¿Y cuáles son los componentes del sistema propioceptivo? También son 3 elementos: los receptores nerviosos, los nervios aferentes y el sistema nervioso central. Y ahora, ¿qué podemos decir sobre la interocepción? Bueno, la interocepción se va a encargar de las sensaciones orgánicas. Entonces, este es un estado interno del organismo que va a aportar información sobre el funcionamiento o la disfunción de las vísceras y los órganos internos. Se va a tratar de un sentido que nos va a ayudar a mantener la homeostasis o el equilibrio corporal. A veces suele ser poco valorada, pero es muy vital para la supervivencia, porque gracias a ella podemos percibir que estamos heridos, que algo no va bien en nuestro cuerpo, de repente que necesitamos un mayor aporte de oxígeno o que necesitamos beber más agua o comer más. Entonces, con tal de percibir esta estimulación, va a ser necesario que exista algún tipo de elemento encargado de detectarla. Dicho de otro modo, va a ser necesario que exista algún tipo de receptor biológico. Entonces, ahora vamos a ver los receptores, llamados los receptores sensoriales. ¿Y qué son esos receptores? Los receptores interoceptivos se van a encontrar esparcidos por todo el organismo, generalmente en todos los organismos principales y en los vasos sanguíneos.
se van a encontrar en el endodermo, la piel. Entonces, el sistema interoceptivo no va a emplear un único tipo de receptor, sino que se va a encargar de recoger información de los mecanorreceptores, de los termoceptores, de los baroceptores, o si no, de los nociceptores, los cuales van a informar el estado de nuestro cuerpo y de nuestros órganos. Luego tenemos a otro sistema que no es muy hablado, pero de todas maneras nos vamos a comentar, que es la nocicepción. Este se va a encargar del estudio de las sensaciones dolorosas. Pueden ser producidas por la exterocepción, la interocepción o la propiocepción, puesto que van a señalar la fuerza destructora del estímulo. Por ejemplo, un sonido muy fuerte, un dolor en el estómago o la incomodidad al estar dentro de una misma posición por mucho tiempo. Ahora pasemos a explicar qué son los receptores sensitivos, los cuales pueden ser clasificados en 5 tipos. Primero tenemos a los receptores electromagnéticos o también los llamados fotorreceptores, que van a ser neuronas especializadas muy sensibles a la luz. Entonces tenemos ahí que los conos y los bastones que se encuentran en los ojos van a ser células más especializadas y complejas en nuestro cuerpo, las cuales van a realizar la conversión de la luz en impulsos nerviosos que el cerebro va a transformar en imágenes. Luego tenemos a los fotorreceptores, y que va a consistir en la captación de las ondas sonoras que van a viajar a través del medio ambiente, las cuales son percibidas como sonidos. Entonces, esos estímulos sonoros, que van a ser conocidos como estímulos mecánicos, van a ser percibidos por complejos sistemas auditivos. Y en el caso de los seres humanos, va a ser el oído el órgano encargado de recibir las vibraciones sonoras. Entonces, todo va a comenzar por la recepción de las ondas dentro del oído externo. Luego, estas van a ser trasladadas hacia el oído medio, en donde se van a convertir en ondas mecánicas. Y finalmente, estas ondas van a pasar al oído interno, donde se ubican los mecanismos fotorreceptores. Entonces, aquí va a haber un órgano muy importante que va a influenciar en cómo es que estas ondas sonoras van a ser captadas. Y es el órgano de Corti o el órgano espiral, la cual se encuentra dentro de la rampa coclear o la parte media del oído interno. Y está compuesto por células sensoriales auditivas llamadas células ciliadas. Y su propósito va a ser transformar la energía mecánica de las ondas sonoras en energía nerviosa. En tercer lugar, tenemos a los quimiorreceptores, que van a responder a cambios químicos asociados con el gusto y el olfato, y a las concentraciones sanguíneas de oxígeno y dióxido de carbono. Tenemos aquí a 2 elementos muy importantes. El primero va a ser el epitelio olfatorio o el epitelio olfativo, que va a ser un epitelio sensorial especializado en la quimiorrecepción para el sentido del olfato. Y es uno de los 3 epitelios sensoriales del ser humano que van a dar origen ectodérmico junto a la piel y al sistema nervioso. Por otro lado, más bien, y además se va a encargar de detectar las sustancias transportadas en el aire inhalado, que a su paso por la cavidad nasal va a interactuar directamente con las neuronas olfatorias, las cuales se encuentran dentro del epitelio olfatorio. Y ahora sí, por otro lado, los receptores gustativos van a estar distribuidos en distintas áreas de la lengua, aunque también van a existir zonas extralinguales en las que podemos encontrar sensibilidad gustativa, como la epiglotis, el paladar y las paredes de la faringe. Entonces, la unidad funcional del sentido del gusto va a ser el botón gustativo. Y en la lengua vamos a encontrar un montón de botones gustativos que se van a agrupar en diferentes papilas, las cuales son las papilas calciformes, las papilas foliadas, las papilas fungiformes y las papilas filiformes. Luego tenemos a los mecanorreceptores, que van a ser un grupo de receptores sensitivos que se van a localizar en toda nuestra piel y con mucha abundancia en el oído. Y es debido a su amplia ubicación que van a participar tanto en el proceso de la audición como en recibir las señales tácticas y de presión cutánea, y van a responder a una deformación mecánica.
Entonces, esta va a ser un grupo de células especializadas que van a participar en la sensación mediante la transmisión del impulso nervioso. Y entonces, ¿cuáles son los tipos de mecanorreceptores que vamos a encontrar? Van a ser muy variados, los cuales se van a encontrar en la piel y van a responder, por ejemplo, a situaciones como la temperatura, como lo es el Ruffini y el de Krauss, también los que reaccionan ante la presión, como el de Pacini y el de Merkel, y los que reaccionan ante el tacto, que son los de Meissner. Entonces, vamos a ver específicamente la función de los mecanorreceptores. Por ejemplo, los corpúsculos de Meissner van a responder ante el tacto suave. Por otro lado, los corpúsculos de Krauss van a recibir las sensaciones de frío, mientras que los corpúsculos de Ruffini van a reaccionar ante los estiramientos y el calor. Por otro lado, los corpúsculos de Pacini van a responder ante la presión y las vibraciones. Y por último, los corpúsculos de Merkel van a recibir los cambios de presión y las diferentes texturas. Luego vamos a tener otros dos receptores sensoriales que también son importantes ver, que son los termorreceptores, los cuales van a responder a los cambios de temperatura, como el frío, el calor, y por último, los nociceptores, que van a responder a cualquier estímulo que produzca algún daño en el tejido. Entonces, chicos, vayamos a las preguntitas. La número 1, chicos. Célula receptiva especializada que se encarga de recepcionar una determinada clase de energía y transformarla en impulso nervioso. Cognición. Sí, compañera, te escucho. Vayamos a la parte de Excel donde están los receptores sensoriales. Ahí está la respuesta. Son celulitas que van a tener unas funciones específicas. La córpulos de Meissner. Muy bien. Muy bien. Los corpúsculos de Meissner y Pacini, exacto, muy bien. Y luego es la alteración biológica que sufre el receptor debido a la acción del estímulo. ¿Cuál creen que es? B. La D. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿La B? Sí, muy bien. La B, exactamente, la B. Y luego la 3, ¿cuál sería la 3? ¿Qué es el proceso de transformación del estímulo en impulso eléctrico? Transducción. Exacto, la transducción. Y la transducción va a ser el proceso de conversión de un tipo de energía a otro. Y van a ser los receptores sensoriales, por ejemplo, los fotorreceptores, los que van a transducir la energía lumínica a señales bioeléctricas. Muy bien, chicos. ¿Y cuál es la zona del encéfalo donde se va a recepcionar y analizar las señales sensoriales que van a llegar de los diferentes receptores sensoriales y donde se da la sensación? Por aquí vimos, chicos, que son 3 elementos los que van a formar el sistema, ¿dónde está?
El sistema propioceptivo, ¿se acuerdan? Hay 3 elementos: receptores nerviosos, nervios aferentes y el sistema nervioso central. ¿Dónde creen ustedes que que están almacenados o que se encuentran estos 3 elementos? Ya pasemos a las 5 entonces. ¿Es cualquier cambio o forma de energía capaz de excitar a un receptor sensorial? Estímulo. Eco, perfecto, muy bien, estímulo, aquí está, los estímulos, muy bien. La respuesta era centro nervioso en la 4 y como dijo la compañera, en la 5 era la D. Eco. Y ahora vamos a ver sobre los umbrales sensoriales, pero para ello hay un videíto también. A ver, hay que mostrar el video para ir adentrándonos en lo que es el umbral, los umbrales, los tipos de umbrales. Y esto ya vimos. Aquí está. Introducción a umbrales. Umbral sensorial. Son el grado en el que el sujeto reacciona ante un estímulo determinado, tomando en cuenta la intensidad necesaria para notarlo y para que se vuelva molesto. Mientras más bajo sea el umbral de una persona en cuanto a un estímulo específico, menor es el grado de tolerancia ante el mismo. Y todo lo contrario ocurrirá cuando el nivel de tolerancia es elevado. En este caso, el sujeto presenta mucha tolerancia al estímulo, pudiendo llegar a hiposensibilizarse del mismo. Umbral de respuesta. Cada neurona empieza a responder solo cuando la estimulación tiene la intensidad necesaria. Este umbral difiere de las neuronas a otras, y mientras que unas responden a estímulos muy débiles, son más sensibles, otras solo lo hacen cuando la estimulación es más intensa. Umbral diferencial. Es la diferencia mínima en la intensidad de un estímulo que debe darse para que el sujeto se dé cuenta de la diferencia. En una de cada 2 ocasiones, es decir, el 50% de las veces. Por otro lado, el umbral diferencial es mayor cuando la magnitud del estímulo. El umbral absoluto. Define los límites de nuestra percepción para que podamos captar un estímulo. Este debe poseer un mínimo y un máximo de magnitud. Un mínimo, magnitud mínima de un estímulo para ser percibido. Y un máximo, magnitud máxima de un estímulo y que es soportable o perceptible por el sujeto. Precisamente entonces la chica comentaba que los umbrales es como que el nivel de tolerancia de las sensaciones. Entonces podemos definir que los umbrales sensoriales es una especie del margen psicológico que va a delimitar nuestra capacidad de sensación. Eso quiere decir nuestro límite de las sensaciones, puesto que no todos los estímulos que llegan a nuestros sentidos van a ser capaces de provocar sensaciones. Esto quiere decir que si un determinado estímulo está por debajo de nuestra capacidad o nuestra tolerancia para sentirlo, por ejemplo, como un sonido demasiado flojo, decimos que está por debajo de nuestro umbral sensorial más bajo, al que le llamamos el umbral absoluto o límite inferior. Pero en cambio, si esa tolerancia es muy intensa, es muy alta y puede ser hasta doloroso, decimos que está por encima de nuestro umbral sensorial más alto, que se llama el umbral terminal o límite superior. Entonces vamos a ver que en la producción de las sensaciones vamos a tener en cuenta diferentes umbrales. Primero, el umbral absoluto, que va a definir los límites de nuestra percepción. Entonces, para que podamos captar un estímulo, este debe poseer un mínimo o un máximo de magnitud. Por ejemplo, en algunas modalidades sensoriales como el sonido, ocurre también que cuando el estímulo tiene una magnitud muy alta, tampoco podemos percibirlo. Entonces, los umbrales absolutos van a definir estos límites perceptuales, que se va a hacer a través de la percepción.
Entonces, no todas las especies van a tener el mismo umbral e incluso se pueden apreciar diferencias entre los distintos individuos. Y este umbral absoluto se va a dividir en dos. Aquí lo tenemos. El umbral mínimo o si no el umbral máximo. Entonces, se llama umbral mínimo o inicial a la mínima intensidad que se necesita para que un estímulo sea capaz de excitar un receptor sensorial. Entonces, es la magnitud mínima que debe tener un estímulo para que se pueda percibir. Y un ejemplo que podemos dar sobre ello son los mensajes subliminales que realizan las estrategias de marketing. Entonces, los estímulos van a variar entre intensidad, tamaño y duración de la campaña. Y en segundo lugar, que es el subtipo de este umbral absoluto, se encuentra el umbral máximo, que va a ser la mayor cantidad de un estímulo que pueden soportar. Es el máximo en la magnitud del estímulo y que es soportable o perceptible por el sujeto. Un ejemplo de ello puede ser muchos focos de luz en una habitación que no se pueden soportar y que pueden causar irritación a la vista. Y por último tenemos al umbral diferencial, que va a permitir percibir la variabilidad o el cambio de intensidad de estímulo de los sentidos. Y a partir de dicha cantidad, el sentido puede o no percibir o puede ser lesionado. También va a ser la diferencia mínima que una persona puede identificar entre dos estímulos, cualesquiera el 50% de las veces. Entonces, este umbral de diferencia va a aumentar con la magnitud del estímulo. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, si añadimos 10 gramos a un peso de 100 gramos, vamos a notar la diferencia. Pero si añadimos 10 gramos a un peso de 1 kilogramo, no vamos a notar la diferencia porque el umbral ha aumentado. Y vamos a ir viendo entonces cómo es que se va a experimentar con los umbrales. Diferencial es la cantidad más pequeña en intensidad para poder percibir diferencia entre dos estímulos. Para realizar este experimento vamos a utilizar los siguientes materiales. 12 botellas recicladas con agua con diferente medida. Nuestro objetivo principal es comprobar si la teoría del umbral diferencial es correcta o no. Para realizar este experimento vamos a utilizar la colaboración de este joven, en la cual se les va a vendar los ojos. Se te van a entregar las botellas en cada una de tus manos y tú nos vas a decir cuál de estas pesa más o pesa menos. Ahora, ¿cuál pesa más? Pesan iguales. ¿Pesan iguales? Muy bien. Ahora, ¿cuál pesa menos? Ahora, ¿cuál pesa más? Pesan iguales. Ahora, ¿cuál pesa más? Ahora, ¿cuál pesa menos? Esta. Ahora, ¿cuál pesa más? Pesan iguales. Ahora, ¿cuál pesa más? Pesan iguales. Ya con esto damos por comprobado que la teoría del umbral diferencial es correcta. Porque para que pueda haber diferencia entre dos estímulos, debe existir una diferencia por un porcentaje mínimo constante y no un porcentaje por igual. El umbral absoluto es la intensidad mínima para detectar un estímulo.
Ahora llevaremos a cabo este experimento con la ayuda de estos materiales. Tendremos estos vasos llenos con agua de la misma cantidad y en cada vaso tendremos una cantidad diferente de perfume. También contamos con este vaso de agua pura de limón para neutralizar el olor. El objetivo de este ejercicio es analizar cuándo se detecta la intensidad mínima de un estímulo. Para ello se necesitará el sentido del olfato. Ahora, para iniciar este experimento, vendaremos los ojos de nuestros compañeros para que puedan detectar cada aroma de estos recipientes. Empezamos con el primer vaso. El neutro. No huele nada. No huele nada. Le entregaremos el vaso neutro para que vaya. ¿Ok? ¿Listo? Segundo vaso. No, tampoco huele nada. Ok. Tercer vaso. El olor es mínimo. El olor es mínimo. Cuarto vaso. El olor es un poco más fuerte. El olor es un poco más fuerte. Último vaso. Ya el olor es más penetrante. El olor es más penetrante. Podemos decir que el umbral absoluto se da a partir desde el tercer vaso porque la estimulación es mínima. Está bien. Sí, chicos, listo. Entonces, la segunda parte de este proceso cognitivo va a ser la percepción. Vimos que el primer paso es la sensación. Luego de la sensación va a venir la percepción. Entonces, la percepción va a ser un proceso cognitivo psíquico de recepción, procesamiento e interpretación de significados por el cerebro en torno a estímulos. Es un proceso destinado a la captación de la realidad inmediata mediante las sensaciones. Pero también esta percepción va a tener dos propósitos muy importantes. El primero es informarnos acerca de las propiedades del ambiente que son vitales para nuestra supervivencia. Y el segundo va a ser ayudarnos a actuar mediante o en relación con el ambiente. Entonces, por medio de la percepción vamos a poder organizar la información recibida e interpretarla de manera significativa. Y cada persona va a percibir el mundo de manera diferente porque cada quien va a elaborar una interpretación única e individual. En ese sentido, podemos decir que la percepción es entendida como un estado subjetivo. Entonces, la percepción va a estar influenciada mucho por la Gestalt. Y vamos a ir mencionando cuáles son las ideas principales de esta corriente. Para la Gestalt, considera que la percepción es un todo organizado, es una estructura. Entonces, bajo esta perspectiva, se considera que la percepción es el proceso fundamental de la actividad mental y que las demás actividades psicológicas como el aprendizaje, la memoria, el pensamiento, van a depender del adecuado funcionamiento del proceso de organización perceptual. Y para esta corriente, la percepción entonces va a ser el proceso mediante el cual vamos a organizar o estructurar los datos provenientes tanto del mundo interno como del mundo externo. Entonces, a partir de la Gestalt se va a ir viendo que hay distintos principios o leyes que vamos a ver aquí. ¿Y cuáles son los principios o las leyes de la Gestalt? Pues tenemos 4 muy importantes. La primera va a ser la figura y fondo. ¿Y qué significa la figura y fondo? Es la capacidad de poder percibir un plano principal de otro complementario. Luego tenemos al principio de cierre o complementación, que es la tendencia a cerrar figuras o percibir totalidades. Luego el principio de contexto, que va a ser el que va a rodear un estímulo que va a influir sobre la percepción. Luego tenemos el principio de agrupación, el cual va a estar subdividido por 3 leyes más.
La proximidad, que va a ser cuando un estímulo está cerca de otro y se tiende a percibir juntos más que separados. Luego la similitud, que por su color, por sus dimensiones o forma, los objetos se van a percibir en general como parte de un patrón. Y luego la continuidad, cuyos elementos siguen un patrón o dirección y que tienden a agruparse como parte del patrón. Entonces, para poder entender más de qué trata esto de aquí, vamos a ver el siguiente video. La percepción. La percepción es la interpretación significativa, única e individual de una persona, que se lleva a cabo mediante procesos complejos que informan propiedades vitales del ambiente y cómo actuar con él. Está influenciada por conocimientos, recuerdos y expectativas, y es un estado subjetivo que depende de la ordenación, clasificación y elaboración de un sistema de categorías que compara estímulos y sirve de referencia perceptual para identificar nuevas experiencias sensoriales. Psicología de la Gestalt o psicología de la forma es una corriente de la psicología moderna, surgida en Alemania a principios del siglo XX. Sus precursores estaban interesados en la percepción, pero particularmente en ciertos trucos que nos juega la mente. Por ejemplo, ¿por qué percibimos movimiento cuando nos proyectan una serie de fotografías inmóviles a una velocidad constante? Fenómenos como estos dieron inicio a una nueva escuela de pensamiento, la psicología de la Gestalt. Se reconoce como un enfoque que hizo contribuciones relevantes en cuanto a la comprensión de la percepción, sobre todo de estímulos visuales. Bajo esta perspectiva se considera que la percepción es un proceso fundamental de la actividad mental y que las demás actividades psicológicas como el aprendizaje, la memoria, el pensamiento, entre otros, dependen del adecuado funcionamiento del proceso de organización perceptual. El primer supuesto básico desarrollado por la Gestalt es la afirmación de que la actividad mental no es una copia idéntica del mundo percibido y que el todo es diferente a la suma de sus partes. Esta formulación llevó a establecer una serie de principios que explican cómo se organiza nuestra interpretación de lo que nos rodea, que en su formulación más simple y básica podríamos resumir de la siguiente manera. Principios de la organización perceptual. Buena figura o simplicidad. Todo conjunto de estímulos se percibe de forma tal que la estructura que genera es la más simple. Semejanza. Las cosas similares parecen estar agrupadas. Agrupamos de acuerdo con la semejanza de aspectos como la claridad, el matiz, el tamaño, la orientación o la forma. De esta manera se puede explicar cómo percibimos una melodía cuando se unen notas parecidas y cercanas en el tiempo. Con respecto a la percepción visual, nuestra mente agrupa las figuras de acuerdo con su similitud de forma. Proximidad o cercanía. Aquí nuestra percepción, de forma espontánea y sin sugestión, ve las líneas en grupos de dos. Esta es una tendencia muy fuerte, lo cual se manifiesta cuando tratamos de formar grupos distintos con estas líneas. Puede formarse un solo par con dos líneas alejadas, aunque resulta difícil ver el campo en su totalidad, estructurado en pares de líneas alejadas. Las cosas que se encuentran próximas parecen agrupadas. De esta manera, las siguientes líneas pueden ser percibidas como columnas. Buena continuación. La ley de la buena continuidad nos dice que aquellos elementos que sigan una línea recta o curva suave los identificamos como integrantes de una misma forma, aunque permanezcan separados entre sí. La ley de destino común afirma que los elementos que siguen un mismo patrón direccional tienden a percibirse como una unidad. Para que exista movimiento común, debe existir no solo una misma dirección, sino también una velocidad o ritmo constante. Los elementos que se desplazan
en la misma dirección tienden a ser vistos como un grupo o conjunto. Los movimientos comunes, desde un punto de vista psíquico, definen rasgos de compatibilidad entre caracteres. La diferencia que estos rasgos se relacionan con el hacer, moverse, más que con el ser, como en la similaridad. Algo que se aprecia en las imágenes de ejemplo, aun siendo estas fijas, crean patrones que parecen orientarse en una misma dirección, como las pisadas de un animal en el barro. En ocasiones, estos patrones pueden engañar a nuestro cerebro con una ilusión de movimiento. Esta ley es muy usada en publicidad para crear un efecto de atracción hacia la imagen que representa una marca en específico. Ahora bien, por otra parte, las personas tendemos a completar perceptualmente aquellos estímulos que están próximos entre sí, ya sea en el espacio o en el tiempo. Esta es la ley del cierre. Las formas cerradas y acabadas son más estables visualmente, lo que hace que tendamos a cerrar y a completar con la imaginación las formas percibidas buscando la mejor organización posible. Las formas abiertas o inconclusas provocan incomodidad y por lo que existe una tendencia a complementar con la imaginación aquello que falta. En las figuras anteriores podemos apreciar que de acuerdo a la perspectiva de primera observación se puede concluir algunas formas finales, pero luego observando en detalle y de forma objetiva, los resultados suelen ser distintos. Esta misma situación es aprovechada muchas veces para crear logotipos de imagen para identificar algo de forma global. Tal es el caso del panda como el símbolo de la conservación mundial. Generalmente suponemos que toda la información que es recibida por nuestros sentidos es real y que por lo tanto la percepción de esa experiencia sensorial implica siempre un proceso consciente. Sin embargo, los estudios acerca del efecto de algunas sustancias en la percepción derivan en reconocer que no siempre lo percibido es real y que tal y como lo señala Pasantes, se convierten en ilusiones efímeras. Las drogas que son capaces Listo, chicos. Antes de pasar a las alteraciones de la percepción, hay que ir respondiendo a estas preguntitas. ¿Cuál creen que es la respuesta de las 6, chicos? Cuando tenemos la tendencia de agrupar elementos similares. Semejantes. Muy bien. Y las 7 elementos que siguen un patrón de dirección. Continuidad. Perfecto, muy bien. ¿Y el de cierre? ¿Cuál sería el de cierre? ¿De qué trata el de cierre? El de terminar de construir las figuras geométricas. Perfecto, muy bien. ¿Y el del contexto? Cuando el contexto va a influir sobre nuestra percepción de algo. ¿Y qué decimos acerca de la similitud? Según lo que hemos visto en el videíto, lo que hemos leído. Es la parte de un patrón, más que todos los Cuando colores. se agrupa cosas por su color, tamaño, objeto, lo que sea. Perfecto, muy bien. ¿Y la continuidad? Cuando sigue un patrón. Perfecto, muy bien. Muy bien, lo han hecho muy bien. Y la 8, chicos, proceso psicológico cognitivo por el cual interpretamos la información sensorial de un estímulo. Percepción. Muy bien, percepción. Y la 9,
Tanteemos, chicos, demos así nuestras respuestas. La A. Ajá, muy bien, la A. Eco. ¿Qué más? ¿Qué otra respuesta puede ser? También percepción. Muy bien, estamos entre sensación o percepción. Vamos a ir viendo. La 10, ¿cuál sería? Es la primera. Plano superior. Ok, muy bien. Más respuestas, más ideas. ¿Cuál crees que sería la 10? ¿Sería la figura o el fondo? ¿La figura? La figura. Vamos a ir viendo entonces. Muy bien, el 8 es la percepción. Muy bien, lo respondieron muy bien. La 9 también es la percepción, porque es más bien de carácter psicológico, a diferencia de la sensación, que es algo más anátomo-fisiológico. Y luego la 10, la figura, es lo que resalta. Muy bien, chicos. Entonces, ahora vamos a ver sobre las anomalías que existen en la percepción. Entonces, tenemos a dos tipos, la ilusión y luego la alucinación. La ilusión va a ser la percepción distorsionada, equivocada o errónea de un estímulo, que suele ser confundido, uno puede confundir el objeto. Y las ilusiones pueden producirse por causas objetivas o las causas subjetivas. Entonces, ¿qué es ilusión objetiva? Es cuando se produce la distorsión que se origina tomando en cuenta las características del objeto. Un ejemplo, una ilustración que podemos dar sobre ello es asustarse con una sombra pensando que es otra cosa. Y luego la ilusión subjetiva se va a producir cuando los estados emocionales son muy intensos, que puede ser, por ejemplo, la fobia, la ansiedad, los celos, la depresión, el pánico o la excesiva fantasía. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, la depresión puede causar que una persona interprete erróneamente que todo el mundo está en su contra, generando tristeza y dolor interno. Y luego tenemos la alucinación, que va a ser llamada una falsa percepción o una percepción sin estímulo. Entonces, el sujeto va a manifestar que percibe un estímulo inexistente. Suele producirse esta alteración cuando el sujeto se encuentra en un estado febril o bajo el efecto del consumo de drogas. Entonces, vamos a continuar viendo el video que vimos aquí y que nos... Vamos a ver el video que habla sobre las ilusiones también, que va a explicar cómo se dan las ilusiones y las alucinaciones. Generalmente suponemos que toda la información que es recibida por nuestros sentidos es real y que por lo tanto la percepción de esa experiencia sensorial implica siempre un proceso consciente. Sin embargo, los estudios acerca del efecto de algunas sustancias en la percepción derivan en reconocer que no siempre lo percibido es real y que tal y como lo señala Pasantes, se convierten en ilusiones efímeras. Las drogas que son capaces de producir alteraciones mentales, particularmente en la percepción, son conocidas como psicotrópicas: marihuana, opio, peyote, hongos, LSD, entre otras. Estas drogas alteran la percepción en el sentido de que producen alucinaciones visuales y auditivas, alteran el sentido del tiempo e intensifican las sensaciones táctiles. Los trastornos de la percepción son muy variados y pueden obedecer a causas tan diferentes como a. Infecciones, tumores u otros tipos de lesiones orgánicas cerebrales. B. Intoxicaciones por alcohol, drogas u otras sustancias. C. Causas emocionales o psíquicas. Los principales trastornos de la percepción son ilusiones o falsas percepciones de un estímulo externo real, es decir, se trata de una interpretación errónea de una experiencia sensorial externa normal. Las alucinaciones, que son falsas percepciones con ausencia de un estímulo externo, en otras palabras, es la percepción de un objeto externo sin que dicho objeto exista. Se debe a que el sujeto atribuye a una fuente externa un acontecimiento psicológico interno. Las alucinaciones pueden ser visuales, auditivas, olfativas
táctiles y entre otras. Listo, chicos. Entonces pasemos a responder las preguntas del cuestionario, pero en el Kahoot. Entremos al Kahoot, chicos. Las mismas preguntitas que están aquí están en el Kahoot. Para poder ir reforzando sobre lo que hemos visto. Ya está. Chicos, les quiero recomendar esta youtuber, esta señorita, es una estudiante de medicina que se llama Victoria Canzani. Si es que quieren reforzar ahí sobre los umbrales o cómo es que se da todo esto en cuestión en el cerebro, en cuestión fisiológica, pueden ahí chequearla, hay cositas interesantes. Profesora, no es la contraseña. ¿No es? Sí es. Espérate, ahorita voy a compartir. Sí es. Lo que pasa es que a veces cuando uno copia y pega, no entra. Háganlo así manualmente. Y aprovechando que ya va a ser Halloween, hay que poner Halloween. ¿Ustedes celebran, chicos, Halloween o la música criolla? Ninguna. Sí, yo tampoco ninguna. Ya listo, chicos. ¿Go, go o no go? ¿O falta alguien todavía que entre? Ya, go, go. A ver, 1, 2, 3. Listo. Claro, chicos, al principio dijimos que el objeto de estudio de la psicología cognitiva es cognición. Lo podemos sacar aquí con las primeras letras. Cogni viene de cognición. Recuerden las primeras diapos, la que está en cadena. Con verdadero, muy bien. El primero, chicos, la primera diapositiva. ¿Cuáles son los elementos de los procesos cognitivos? Perfecto, muy bien. Conocimientos a partir de simples estímulos sensoriales.
Esa es la primera diapo, las primeras diapositivas. Procesos cognitivos significa procon. Esos dos elementos, los elementos, chicos. Chicos, ¿y los 5 sentidos humanos? ¿Por qué no podría ser? Son parte de sensaciones. Eco, perfecto. A partir de ellos vamos a dar las sensaciones que se van a convertir en estímulos. Y sabemos que las sensaciones y las percepciones son parte de la cadena de los procesos cognitivos. Muy bien, chicos. Ahí está, vimos dos tipos, chicos. Estaba así en círculo, había estado en círculo. Asocian, chicos, los colores, la imagen, que lo que van viendo con las respuestas. Muy bien. Eco. Lo vimos durante toda la clase, chicos. Primero se va a hacer captar y luego se va a interpretar. Muy bien. La percepción, chicos, más bien tiene que ver con esa parte subjetiva de una sensación. O sea, uno le va a dar interpretación, significado a lo que va viendo. Por eso decimos que la percepción es un elemento subjetivo, mientras la sensación va a ser algo más anatomofisiológico. Ya, eso es una definición de algo, ¿de cuál? Muy bien, estímulo, exacto. Percepción es interpretación, sensación es la captación del estímulo. Muy bien, la respuesta es estímulo. Eso también la vimos, chicos. El límite de las sensaciones, el nivel de la tolerancia hacia algo, hacia un estímulo. Vimos 3. ¿Cuáles son? Mínimo, máximo y diferencial.
Y el mínimo y el máximo, chicos, ¿en qué está agrupado? ¿Cuál es el más grande, el umbral más grande que agrupa estos dos? Absoluto. Perfecto, muy bien, el umbral absoluto, muy bien. Hemos venido hablando sobre la percepción, chicos, que va a ser un proceso subjetivo sobre lo que observamos, sentimos, oímos. Por lo tanto, la respuesta es muy bien verdadera. Son dos, vimos que son dos. Muy bien, perfecto. Ajá, vimos aquí. ¿Cuál es? Estaba en un círculo grandazo, ahí bien grande. Muy bien, la Gestalt. ¿Y qué decía la Gestalt, chicos, sobre la percepción? Es un estado subjetivo. Muy bien, esa es la definición de la percepción. ¿Y la Gestalt qué decía sobre la percepción? ¿Se acuerdan que cuando vimos en las semanas pasadas decíamos que la Gestalt estudia no partes específicas, sino un todo? Entonces la Gestalt va a estudiar cómo es que nosotros vamos organizando, vamos aprendiendo, estructurando nuestro conocimiento, pero no a partir de piezas separadas, sino como un todo. Entonces en los videitos vimos de la bicicleta. La bicicleta justo estaba separada, pero la Gestalt va a explicar que nosotros no vemos a la bicicleta como elementos separados, sino como la unión de todas esas piezas. Entonces de eso va a tratar la Gestalt. Cómo vamos organizando, cómo vamos estructurando nuestro conocimiento en nuestro cerebro. Cómo vamos interpretando toda esa información que vamos captando, ¿de cuál? Nosotros hacemos interpretaciones, que eso significa la percepción, ¿de qué elemento? ¿Cuál es el primer paso del proceso cognitivo? Comienza con S. La sensación. Perfecto, de las sensaciones. Entonces la percepción va a ser la interpretación de las sensaciones, si lo ponemos así en fácil. Muy bien, vayamos. A ver. Ya, esa también la vimos, chicos. Recuerden los dibujitos, asocien dibujos con lo que vamos viendo aquí. Lo que vemos al último del video. Son dos. Muy bien, es ilusión y alucinación. Y la ilusión está subdividida en dos elementos. ¿Cuáles son? Objetivo y subjetivo. Perfecto. ¿Y de qué trata la ilusión objetiva? Tomamos en cuenta las características de algo.
Muy bien. ¿Y la subjetiva? Es por algo emocional. Perfecto, muy bien. ¿Y la alucinación? Cuando Droga. percibes cosas falsas. Muy bien, es una ilusión falsa, trastornada. El compañero mencionó algo también importante. Mota. Claro, las drogas psicotrópicas pueden influenciar en que las personas puedan ver alucinaciones. ¿Y qué tipo de alucinaciones según el video hemos visto? De objetos inexistentes, de estímulos que no están presentes. Perfecto. Así como vimos en Dumbo, todos vimos Dumbo, ¿verdad? La película de Dumbo. Sí. Ajá, entonces cuando Dumbo comienza a tomar, cuando toma el vino, vemos que vio alucinaciones de dos tipos. ¿Cuáles serían? Las alucinaciones auditivas y la otra que es de la vista. ¿Visuales? Perfecto, entonces, según el video también hemos visto que hay alucinaciones auditivas y visuales. Muy bien, chicos. Muy bien, Josbert. Bravo, Lu. Perfecto, Mari. Muy bien, Alanis y Chris. Muy bien, chicos. Muy bien a todos. Y a ver, chicos. Chicos, me gustaría hablarles, comentarles. A ver, primero quiero ya dejar de grabar. Y ya.